Hola, buenas, soy Adrián de Libre Estado y hoy estamos con Adrián, otro Adrián, Adrián Hola, Gorja. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, me alegro de que hayas querido bueno, entrevistar. Y nada, pues Adrián es un antiguo cliente de Libre Estado que, bueno, que tiene un velero y, bueno, he pensado que podía ser interesante que nos contase un poco pues, de sus aventuras, bueno, de esta otra forma de vida que puede existir también, ¿no? Teniendo un barco se te abren también muchas puertas y a la hora de internacionalizar a lo mejor tu vida. Y bueno, pienso que puede haber más gente que esté en una situación parecida a la de Adrián y que hubo otros que a lo mejor hayan pensado, oye, pues me gusta esto de navegar y tal, ¿cómo funcionaría si dejase mi casa y me dedicase a viajar por el mundo, a vivir en un barco? Así que, bueno, no sé, Adrián, si puedes contarnos un poco más sobre tu caso. Eh, ¿Tienes un velero? ¿Desde hace cuánto tiempo? Vale, Cuéntanos un poco. vale. Pues bueno, yo me dedico desde hace como 20 años a la náutica. Ese es el motivo por el cual tengo un velero. Un velero de estas características, para mantenerlo tienes que generar, en principio, facturación, porque por lo que significa ¿Cómo de grande es el velero, para que nos Es, hagamos una idea? es un velero, bueno, a ver, en realidad he tenido varios. El que tengo actualmente, que es con el que me he dedicado profesionalmente los últimos 20 años, es un velero de 14 metros de eslora. Es una medida estándar que hoy en día se utiliza para el charter. ¿Eh? Vale. Normalmente los veleros de charter van desde los 12 metros hasta los 15 metros. Ujú. Y bueno, y ese es el velero que tengo actual, pero he empezado con uno de 9 metros, luego pasé uno de 12 y luego he pasado a este. Y Para que nos hagamos una idea, en uno de 14 metros, ¿cuántos camarotes, cuántas personas caben? bueno, depende de la configuración del barco. Ujú. En los barcos tienen versión armador, digamos, que son de 2 o 3 camarotes, y luego la versión charter, que normalmente suelen ser 4 o hasta 5 camarotes. Con lo cual, Ujú. en un velero, si lo vas a hacer funcionar como charter, pues podrías llevar 8 o 10 personas. El máximo es 12. Es un poco Ujú. lata de sardinas, pero se puede Sí. hacer, se hace de hecho, se hace. No hay más que darse una vuelta en verano por Ibiza y eso se puede ver bastante. Y luego está la versión charter donde pues normalmente ahí irían unas 6 personas, son 3 camarotes, inclusive hay hasta de 2 camarotes, con lo cual Ujú. el espacio es inmenso, pues son un camarote en proa y otro en popa. Eh, sí. ¿Y cuánto cuesta, por ejemplo, contigo, bueno, cuál es el precio de mercado de alquilar un velero así para darse un paseo por el Mediterráneo, por ejemplo? Bueno, a ver, los precios actuales los desconozco. Te podría decir desde hace los precios que yo tenía desde los últimos 2 años, que es que yo, a ver, eh, yo me dedicaba al charter hasta hace 2 años. Esto igual al principio no te lo he explicado. Ha sido mi profesión. De hace 2 años a esta parte yo estoy preparando mi barco para hacer una ruta que en principio va a incluir el cruce del Atlántico para este Ujú. próximo año y luego ya veremos. Entonces, de 2 años a esta parte, más o menos yo estaba cobrando la semana alrededor de unos 4.500 euros aproximadamente. 4.500 la semana. Sí, sí. Que eso es hoy en día yo creo que debería de ser un poco más alto, pero más o menos eso es lo Ujú. que se cobra una semana de charter en un velero. Mm.
¿Y qué gastos tiene para ti? Aparte de, bueno, supongo que, porque esto lo hacías tú solo o normalmente la gente lo hace, simplemente está el capitán y ya está, o necesitas más gente. Mm. A ver, el formato charter que yo hacía es un Ujú, formato que cada vez creo que se hará menos, porque es el formato donde tú como patrón alquilas el barco, inclusive lo alquilas por plazas. ujú. Yo creo que cada vez somos menos los que hacemos ese tipo de charter. Pero sí, sí, soy yo solo. Si fueran dos personas, no sería rentable, sería muy complicado. Bien, es verdad que hay parejas que sí lo hacen, pero claro, en este caso la situación es diferente porque son una pareja. Ya. Entonces hay casos de parejas que pues igual ella se ocupa de la comida y él lleva el barco y demás. Pero lo normal es que sea el patrón y los tripulantes. Y entonces en ese caso hay dos opciones, la opción de alquilar el barco entero o de alquilarlo por plazas. El tema de alquiler por plazas es un tipo de alquiler que ya prácticamente cada vez se hará menos. Lo que está funcionando cada vez más, porque desde hace unos cuantos años esta parte se ha abierto bastante los títulos náuticos, hay bastante más facilidades para conseguirlos, es que la Ujú. gente cada vez más se alquila su barco, un grupo de amigos se alquilan un barco y bueno, pues pasan el verano una semanita, donde sea, ¿no? Eso es lo que cada vez está... Con eh, títulos náuticos te refieres al carné para poder llevar un barco. Sí, 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 el carnet, sí, sí. Sí, sí. Hay varios títulos y hace de unos años a esta parte se ha facilitado la obtención de estos títulos y se ha ampliado las atribuciones, con lo cual la gente, pues, por ejemplo, para el caso de la costa mediterránea, pues tiene más fácil hacer el salto a islas o Ujú. inclusive alquilar velero allá, ¿no? Porque ¿cuánto tiempo te puedes llevar ahora a sacarte uno de estos títulos? Para, por ejemplo, pues eso, llevar un barco, también depende del tamaño, ¿no? Según el tamaño, pues tienes que sacarte un examen, hacerte un examen u otro, ¿no? Y dependiendo de lo lejos, de lo mucho que te alejes de la costa también, ¿no? ¿Sabes un poco cómo funciona esto? Sí, más o No. menos. Te Ujú, puedo decir que el título más buscado, por así decirlo, es el título ujú, de PER, que es patrón de embarcaciones de recreo, porque es bastante amplio en cuanto a atribuciones y es el que la gente se suele sacar. Pero está el titulín, o sea, si tú tienes una barquita a motor y te mueves por la ujú, costa, pues sacándote el titulín es suficiente. El tema es que en la medida que vas ampliando las titulaciones, tienes que hacer prácticas de mar en ujú. relación a las atribuciones de esos títulos, con lo cual se hace más costoso y complejo. Estas prácticas dependerán de las atribuciones del título. Y lo que me decías antes con respecto a las zonas de navegación, pues claro, tienes títulos que son costeros, títulos que te permiten navegar hasta determinadas millas de la costa, más mar adentro, y títulos que te permiten navegar a una distancia de millas, con lo cual podrías ya saltar a islas en este caso, ¿no? Ujú. Que es el de... No estoy seguro de lo que digo porque ya digo, esto ha variado y llevo varios años que estoy fuera de esto, pero creo que son 150 millas, con lo cual las islas Vale, vale. están a 100 y podrías ir sin problema. Cruzar el Atlántico, eso ya necesitas un buen, tienes que haber hecho un examen bastante extenso, supongo, antes de poder hacer eso. Sí, ahí necesitarías el título de capitán de yate. O sea, estos tres títulos que te hablo son básicamente patrón de recreo, patrón de yate y Ujú, capitán de yate. La diferencia fundamental que hay entre el título de capitán de yate, de patrón de yate y capitán de yate, es que en el caso del capitán tienes que hacer examen de lo que se llama trigonometría esférica. O sea, tienes que saber situarte con sextante sin ujú. ningún tipo de medio electrónico, pues en el medio del océano. Eh, Luego, a efectos prácticos, la cosa ya cambia mucho porque hoy en día todos navegamos con Entonces, electrónica y el sextante, la ya, verdad que personalmente creo que son títulos un poco caducos ya, pero ya, bueno, ya.
Creo Pero que tienes tu sextante ahí en el barco por si acaso. sí, pero bueno, en fin, lo tienes más de decoración que de otra cosa, porque hoy De en otra día cosa, ¿no? eh, lo que yo digo es que el día que realmente falle toda la electrónica en un barco, bueno, será una cosa, una Será un situación mal día, gorda ¿no? en todo el planeta. Ya, ya, ya. Bueno, Esperemos que no. eso también. Sí, Pues sí. sí. ¿Y qué es el viaje más grande, más largo que has hecho hasta ahora? Bueno, el más largo lo hice en el año 2000, que fue mi primer cruce del Atlántico. Ujú. eh, y, O sea, que y ya lo habías cruzado antes. Bueno, fue mi primer y único cruce del Atlántico, en realidad. Ujú. Lo hice en el año Sí. 2000 y fue hasta Cuba. Luego he navegado bastante por el Mediterráneo, eso sí, muchísimo, Sí. sobre todo haciendo charter. Soy bastante culo inquieto y me cuesta quedarme en el mismo sitio y entonces, además de Baleares, rápidamente empecé a moverme por Italia y sobre todo por Grecia. Grecia es Ujú. una plaza que está muy bien, es muy amplia, tienes muchos rincones, es Mediterráneo en estado puro Sí. y bueno, a mí me gusta, personalmente me gusta mucho. ¿Y eso ha sido tú por tu cuenta o con clientes siempre? O... Pues depende, normalmente la ida, si hablamos de charter, la ida la haces con clientes porque intentas un poco Ujú. para vender el viaje, por así decirlo. Hay gente que le Ya. gusta, sobre todo a la gente que le gusta navegar, es una ruta muy atractiva, ¿no? Porque, bueno, vas haciendo Ujú. paradas en Cerdeña, Sicilia, Sí. todo el Jónico. Si vas al Egeo, pues bajas por el Peloponeso o vas por el Canal de Corintio. Es muy atractivo, ¿no? Todo el viaje. Luego la vuelta Ujú. ya es diferente porque alargas la temporada y la gente ya a partir de septiembre, pues normalmente ya está laboralmente por aquí Sí. y te la haces solo o con amigos. Ya, ya, ya. Pero siempre intentas venderla, sí. Porque un barco, vamos, creo que decías que una semana sacabas no sé si eran 15.000 o algo así. Eh, ¿Qué gastos tiene? Porque si decías que ya si tuvieras que contratar a otra persona más para hacer eso ya no harías beneficio, ¿qué gastos tiene un barco como un velero, por ejemplo? A ver, las cuentas cuesta bastante bastante de que salgan en un barco. Yo siempre Ujú. digo que aquí si no hay un poco de amor al arte, Ya. está complicado. No es el negocio, ¿no? Ujú. Todos, yo creo que la gran mayoría que entramos en este sector, al menos mi caso, yo lo hice por una Sí. cuestión de curiosidad y de deseos de aventura y de conocer el mar y conocer sitios, ¿no? Eh, Ujú. y eso es lo que me ha dado, ha sumado en la balanza, ¿no? Para poder Ya. seguir en ello. Si es solo por el aspecto económico, es complicado. Porque sí, porque un barco tiene bastantes gastos Ujú. y porque es un trabajo que a veces puede ser duro, ¿no? El charter con semanas, con grupos cada vez diferentes. Los gastos de un barco básicamente son tres. El seguro Ujú. anual, Sí. el amarre si el barco está en una plaza fija, que a no ser que estés navegando, como va a ser mi caso para los próximos años, el barco pues tiene que estar en un amarre fijo. Ujú. Y el mantenimiento, que no es poco. En este mantenimiento podríamos decir, Mantenimiento son arreglos que puedas tener que hacer en el sí, barco, ¿no? Cualquier cosa que sí, falle, todo esto. ¿perdón? Cualquier cosa que falle, digo, Sí, en sí, el sí, sí, barco. y que fallan, inclusive teniendo el barco al día. Siempre sorpresas hay. El mar Sí. es un medio muy corrosivo, por así decirlo, y siempre, bueno, el barco sufre y por lo tanto continuamente tiene que estar pendiente o bien de mantenerlo para que esas cosas no ocurran, o si esas cosas Ujú. ocurren, pues contar con esos gastos extra, ¿no? Que pueden surgir y Sí. que surgen. Y luego, Ujú. dependiendo de la bandera del barco, que este es un tema también un poco ya más Bastante largo amplio, ¿no? o que habría que puntualizar,
sí. en los gastos de lo que es todo el tema administrativo, ¿no? Cada país tiene una serie de normas y esas Mm, normas te obligan a una serie de inspecciones. Y eso dependerá también de si el barco es categoría profesional o de recreo. Ahí, digamos, ujú. están las dos grandes diferencias, ¿no? Recreo y profesional. Entonces, dependiendo de ello, tienes una serie de obligaciones y una serie de inspecciones que tienes que sumar al presupuesto anual. Claro. Vamos, que no es negocio, eso está clarísimo. No, no, no es negocio, ¿no? Vamos, no está el que te iba a decir también, no está, que está el dicho ese de que para los que se hacen con un barco, el día más feliz es el día que lo consiguen y el día que lo venden, ¿no? O sea que Sí, sí, eso es un tiene factor. agujero de dinero para muchos, ¿no? Sí. Si no tienen ahí, si no lo intentan sacar un poco de provecho, pues eso, porque claro, si estamos diciendo que tienes todos estos gastos, no sé, que si al mes en cuánto puede suponer un barco, entonces el amarre, por ejemplo, cuánto puede costar al mes allí De- en... de- depende del barco, depende del barco. Igual quiero puntualizarte algo con respecto al tema económico. A ver, si tú te plantas en una plaza muy concurrida, como podría ser Ibiza, Ujú, y apretas los dientes y te ujú, tiras ahí 5 o 6 meses de temporada, bueno, 5 o 6 meses no, pero la temporada es bastante larga en estos sitios, la sí, puedes alargar, digamos, ujú, y hace semana y semana y semana, seguramente las cuentas saldrán, ¿eh? Tampoco quiero sí. ser agorero en ese sentido, ¿no? O sea, el que está ahí seguramente le salen las cuentas. Lo que pasa es que, bueno, hay que estar Ya, sí, que hay que estar semana ahí tras por el semana. trabajo. ¿Perdona? Entonces, alguien que hay que trabajárselo también Hay que para estar poder semana tras sacarlo. semana y bueno, esto es como todo, ¿no? Yo cuando empecé en este negocio, pues vas con otros bríos Ujú, y lo ves de otra manera, ¿no? sí, Actualmente para mí sería imposible estar continuamente haciendo semana tras semana en una plaza de estas. Pero bueno, para el que tenga ganas y energía, ya. pues bueno, pues le pueden salir las cuentas, ¿eh? También es trato con el cliente siempre, ¿no? Tienes que estar ahí todo el rato llevando a gente que habrá de todo tipo, ¿no? Y eso también puede ser bastante cansado, supongo, ¿no? También habrá de todo, ¿no? Estará el que se sube ahí total, y acaba totalmente borracho y vete tú a saber la que puede montar ahí, ¿no? Pero bueno, Mm. sí, es un trabajo como cualquier otro. Bueno, también está, por ejemplo, esto lo hace mi socio alemán, Christoph, él tiene un barco y él lo que hace es que lo deja en manos de otros y bueno, pues como que luego lo intenta alquilar y tal. Pero vamos, que tampoco es un negocio, porque sí, tiene ahí alguien que se ocupa de llevar el barco y de llevar a la gente y él, bueno, pues cuando quiere el barco lo tiene ahí. Pero vamos, que no sales simplemente con eso, si no te lo montas muy bien, tampoco vas a hacer dinero. No, no es una inversión así que digas, bueno, pues tengo ahí el barco y se lo alquilo a uno, se lo alquilo a otro, o contrato a alguien para que haga esto. Bueno, supongo que si te lo montas bien y dedicas suficiente tiempo para montar el negocio, pues también eso puede ser negocio, ¿no? Ahí supongo que habrá gente también que se compra barcos y luego tiene un equipo y a lo mejor lo planta allí, ¿no? En Ibiza, como dices, y los pone a trabajar y eso también puede dar dinero. Pero vamos, que tienes que mantener el negocio ahí bastante, tendrás que estar bastante pendiente para que eso funcione, supongo, como tú decías, ¿no? Que hay que trabajar bastante. Mm, de todos y entonces supongo que has visitado todos los países del Mediterráneo con el barco. ¿Lo que más te ha gustado entonces es Grecia? Sí, ¿He bueno, entendido bien? básicamente los países que he visitado son Francia, Italia y Grecia. Ujú, He estado en el Jónico, pero no he ido hasta el Adriático, no he navegado por ahí, que también se navega. ujú, Básicamente Grecia, Francia e Italia. Y sí, a mí particularmente Grecia me ha gustado mucho. Es un sitio muy bonito, es muy grande, muchas islas ujú. con lo cual la navegación se hace cómoda
en cuanto a que o sea, tienes navegaciones de, pues entre cuatro, depende de la distancia a la isla, pero depende por dónde te muevas, es que tienes la isla enfrente, la tienes a una hora. Y si te Sí, quieres mover un poco más, pues tienes rangos de 4 horas, 6 horas, con lo cual es muy cómodo navegar, porque en el mismo día llegas a otro sitio. Por ejemplo, si ya, te ya, ya. mueves por Baleares, que es lo que solemos hacer por aquí, claro, Ujú, tú te mueves en calas dentro de la misma isla, pero no saltar de una isla a la otra, pues tienes más tiempo, con lo cual ujú. no es tan cómodo, ¿no? Em, Vale, vale. y luego las condiciones meteorológicas, bueno, es una plaza, hay bastante viento, pero está muy bien. Para los veleros es muy agradecido. Y luego el ambiente pues, puro del Mediterráneo, griego, también está muy bien. O sea que en Vale. general es un sitio muy interesante y la gente vuelve muy contenta. Y el tema del Adriático, por ejemplo, toda esa zona, ¿por qué no te has metido? ¿Por alguna simplemente no se ha dado? O... Pues porque no se ha dado, porque al final tienes que tomar decisiones de o un sitio u otro. Sí. Y también porque cuando hablo del Adriático te digo toda la zona de lo que es Croacia. Ujú, Y para la gente que hace charter en su tiempo, recuerdo que se comentaba que ponían pegas. Es como que es un mercado que está muy sectorizado por la ujú. gente de ahí, por los locales, y no ponían Sí. facilidades a ir con un barco de bandera española, por ejemplo, a hacer charter ahí. Eh, de- Como para amarrar simplemente, que no te lo... No te, o es que, a ver, hay una cuestión aquí, que te paran y te dicen, oye, es que aquí no se puede entrar así sin más. O como... no es así, en realidad es más complejo. En realidad, el hecho es el siguiente, si tú realizas una actividad económica Ujú, en otro país donde embarcas gente que te viene a ese país, los impuestos se deberían quedar ahí. Entonces hay todo un tema que no queda muy claro, un tanto turbio en cuanto si estás con bandera española, ¿sabes? Entonces ya, hay países que de esto hacen un poquito manga ancha. ujú, eh, Mismo aquí en España, tú te encuentras barcos de bandera italiana que sabes que pues, el patrón ha embarcado a esa gente pues, en Ibiza y se mueven por ahí y ellos pagan sus impuestos en Italia. sí, Pero técnicamente el ujú, tema debería ser en el país. Entonces, en el caso de Croacia, esto lo tenían muy controlado, muy estrictos y de alguna manera pues estaban defendiendo su mercado, ¿no? ya, No sé ahora cómo será la situación que ha ujú, cambiado para este país, no sé si la cosa será más amplia, pero en su momento por ese motivo, ¿no? claro. Eh, sí. Sí, fiscalmente es todo un mundo, ¿no? Porque en principio pues estás en el mar, pero claro, luego es de dónde son los clientes, en qué puertos se suben y dónde, Sí, o la bandera que pueda tener la embarcación. Luego sí. eso, si es mercancía la que llevas de un lado a otro, si son personas, bueno, es todo un mundo ahí, ¿no? Sí, es un mundo, sí, sí. Por eso lo cómodo es quedarte en un sitio. Lo que pasa es que si te quedas en un sitio, al menos en mi caso concreto, es que no me hubiese dedicado a esto, porque yo O sea, mi- mi- aburres, ¿no? Es un Sí, poco, sí, sí, sí. A mí me gusta navegar, básicamente, la opción de trabajar ha sido la manera de poder financiármelo, ¿no? claro. Entonces, luego, de hecho, fue algo fue como de manera natural. Yo no tenía claro que me iba a dedicar a esto, pero una cosa me llevó a la otra y al final, pues, en los últimos 20 años he estado en este negocio, pero siempre con la intención de navegar, en mi caso. Por lo cual, ya te digo, eso limita bastante las cuentas de explotación de la empresa. Claro. Pero ahora en un futuro, en principio, ya no tienes, vamos, para hacer tu viaje por el Atlántico o cosas de estas, no tienes intención de hacerlo con clientes y tal, o ya No, verás. O, no, no, ya. yo he podido organizármelo Ujú, y mi plan para los próximos años es navegar para mí.
De hecho, el barco ya no es categoría profesional, he cerrado la empresa, he dado Ujú. de baja al barco. En Sí, España, inclusive, le he cambiado la bandera para tener más libertad y menos sí, se puede obligaciones. saber qué bandera, por cuál has optado. Bandera polaca, es la bandera Polaca. que hoy, sí, es la bandera que hoy en día más está triunfando Sí, en España. sí. De hecho, es Bueno, muy te permite habitual. permanecer todo el tiempo que quieras también bueno, en Europa el tema es con el IVA más que nada, ¿no? Que tienes que haber pagado el IVA para poder estar ahí todo el año, si no tienes que estar saliendo cada, no me acuerdo cuánto era, si era cada 180 días o 90 días, si no has pagado Sí. el IVA con el barco, sí. Sí, sí, pero creo que eso es para los barcos que son fuera de la Comunidad Europea. Sí, Eh, pero en el sí, caso si lo has de... comprado fuera y entonces no has pagado el IVA dentro de la Unión Europea, entonces Sí, estás obligado a salir, no puedes permanecer más de eso, creo que eran 180 días, no me acuerdo exactamente sí. cómo era, o 90 días, 180 días creo que era. Tienes que Creo, salir y luego puedes volver a entrar. sí, sí, sí. De hecho, lo hacen mucho los grandes yates. Se van a Gibraltar, están ahí un par de Ujú. días y vuelven. Pero ya digo, no es el caso de mi barco, porque mi barco es, la bandera es polaca, o sea, está dentro de la Sí, Comunidad sí, Europea. si lo compraste hace 20 Y años lo, y has estado por España y todo esto, está claro Sí, que... sí, 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 sí. No, básicamente la bandera polaca lo que te permite es, navegas, es todo legal, por Sí, sí, supuesto. Lo que pasa es que es menos engorroso el tema administrativo. Y aquí, en vez de solucionar esto, cada vez se huye hacia adelante, ¿no? Con lo sí. cual hay muchas complicaciones administrativas y la gente empieza a estar cansada, ¿no? Los gastos que supone y todo el papeleo. No hay Porque la flexibilidad. bandera polaca es la que se paga solamente una vez y no tienes que estar pagándola todos los años. No, las banderas no se pagan, no, no es que se pague la bandera, No, es no que, la... por ejemplo, la bandera polaca no te obliga a hacer Ujú. inspecciones Ah, anuales, vale. para Ok. empezar. Ah, vale, pues sería eso entonces. Eso es uno de los casos. Ujú. Importante, sobre todo para los que queremos navegar fuera de España durante más de un año, porque estaríamos Sí. obligados a depender, bueno, en este caso, al no ser categoría profesional, sería cada dos, estaría obligado a hacer la inspección. Claro, Ujú. si imagínate, La estás, inspección en España tendrías que hacer o entonces, o claro, la o puedes hacer tendrías, en cualquier lugar. no, tendrías en España o tendría que viajar una persona de aquí a hacerte la inspección al país donde estés. Es muy complicado, Vale, muy ok. complejo, muy complejo. Sí, sí, no, 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 no es No, hombre, práctico pues para nada. entonces la bandera polaca pues está Sí, bastante bien, ¿no? sí, sí, está muy bien. Ya te digo, cada vez ves más por aquí, por las costas españolas. De hecho, cuando ves un barco bandera polaca nuevecita, sabes que eso es un barco español. Sí, Sí. sí, es bastante habitual. Por esto digo, ¿no? Por la comodidad de no tener que andar con inspecciones. Eso no quiere decir que uno no tenga todas las medidas de seguridad y más, ¿eh? Pues puede decir Ujú. que lo que pasa es que puedes decidir tú y tener control de la seguridad de tu barco. Sí. Te diría que Sí, que no inclusive en son algunos casos, tantas imposiciones por parte del Estado, ¿no? Sino que eres sí, tú mismo el que decides lo que quieres hacer. sí, sí, sí. Y en algunos casos, algunas un tanto ya innecesarias, ¿no? O sea, quiero decir que hay muchas obligaciones que igual se podrían ya actualizar y de esta Ujú. manera tú tienes control total de todas ellas y eso está muy bien, la verdad. Sí. Entonces, pues eso, hice el cambio de bandera y ahora tengo más comodidad para poder moverme Ujú. por ahí, que es el plan para los próximos años. Y bueno, y entiendo que ahora también para entrar y salir de los países tampoco es complicado, ¿no? Como ya no lo haces como profesional, en la categoría de profesional, pues es también más sencillo. Qué es lo cómo son los trámites para... En Europa entiendo que no tendrás que hacer gran cosa, ¿no? Si tú tienes un velero, has salido qué sé, desde Valencia o cualquier barco y vas a Italia, qué tienes que hacer cuando sales de Valencia y cuando entras en lo que sé, donde sea, en Italia. Hmm. A ver, en principio sí tienes que hacer despachos en el Ujú. país.
dependerá de la legislación y del control de cada país. A pesar de estar en la Comunidad Europea, hay países que son un poquito más eh, celosos, ¿no? De sus fronteras Ujú. y te exigen un poquito más de papeleo. No es nada complicado. Sí. Para el caso de Grecia, quiero recordar que me hacían nada más llegar tenía que firmar un documento que luego lo presentaba, si me lo requerían en algún puerto, las autoridades, Ujú. y pagar una tasa. Para el caso de Italia, nunca me han Pagar una solicitado. tasa por ir al país, Sí, simplemente. pagas una tasa por estar navegando en las aguas. Por ejemplo, en el caso de Grecia pagabas una tasa, era muy poco, ¿eh? Te O sea, que obligaban es a como tener... cuando entras en la autopista de Sí, Suiza o de tal, que pagas la tasa y entonces ya puedes usar. sí, sí, Ok. ya sabes, las tasas están a la orden del día. Al final, por respirar el aire griego o Ya español, llegará, pues nada, ya toma llegará. tasa. Vale, vale. Ok. Sí, sí. Lo que nos O que un inventen. día nos pongan un anemómetro y nos cobren por el viento que vamos usando en la vela. Sí, sí. Pero bueno, mejor no dar ideas. Sí, Eh, no, no. Sí, eh, porque te cobran por instalarlo y luego claro, no, eh, eh, estos no pierden oportunidad. y no, y porque además tendría que venir un técnico autorizado, ya sabes, ¿no? Para poner el sello. Sí, 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 sí. Y luego a lo mejor Eh, te suspende y tienes que hacer las revisiones y no sé claro, qué y claro, arreglar. sí, sí. Y que no No, te multen porque no funcione bien. no, Bueno, en fin, surrealismos aparte, pero sí, sí, así está la cosa. Entonces, bueno, para el caso de Grecia era esto, era una tasa pequeña. Y luego para Italia, no, creo, no recuerdo sí. eh, haber hecho ningún trámite. Ahora que he estado Ujú, este año en Portugal y que he ido hasta las Azores, ujú, sí, claro, al ser frontera, pues tienen más control y te piden que hagas un despacho cada vez que llegas a las Azores ujú. y cuando te mueves entre islas. Es muy fácil el trámite, no pagas nada, Sí. pero sí tienes ¿Qué lo que... haces online? Entiendo, o algo así, o No, como... no, te vas en el mismo puerto hay unas oficinas Ah, y llevas vale. la documentación y sí, online te envían por correo electrónico, te envían el conforme has despachado el barco. Ujú, Y luego cuando llegas al siguiente puerto, ellos ya tienen control. Lo controlan bastante, sí. sobre todo, ya digo, por ser frontera. Y sobre todo en las Azores, claro, mi caso es que yo fui de la península, que no es muy habitual. Normalmente en las Azores se llega de lo que es América del Norte, ¿no? La gente que Ujú, hace la ruta típica por los vientos dominantes, pues tú haces... sí. Vas a Canarias, Caribe y luego vuelves por el Atlántico Norte y a las Azores. Entonces, claro, como vienen muchos barcos de América, Ujú. tienen más control. En mi Ya, ya, caso, ya. yo lo comentaba, digo, no debería hacerlo porque yo vengo de Europa, pero bueno, pues yo era uno entre muchos, entonces hacía el Ujú, papeleo igual. O sea que sí que hay cierto control. Y luego, claro, fuera de Europa, llegando al Caribe, pues ahí ya la cosa cambia. No puedo decírtelo porque lo sé por referencias, lo sé por amigos, que ujú. sí que hay que hacerlo, pero no te Sí. puedo decir exactamente cuál es el trámite. Sé que en cada país, en cada isla, Ujú. tienes que hacer un trámite diferente que básicamente es entrada y salida. Ya, ya, ya. Mm. Y, por ejemplo, en todo este tiempo no has, la costa africana y todo esto, yo que sé, por ahí no has ido en el sentido de, yo que sé, Egipto, Túnez, yo que sé, Marruecos, no has, allí no hay, nadie quería ir o tú no tenías así especial interés o... Sí, hombre, a ver, ganas uno tiene que ir de ir a todas partes, hay tantos sitios Sí. lo que pasa es que es curioso, ¿no? El Mediterráneo, por la situación actual de estos Ujú. últimos, pues, te diría décadas, ¿no? Sí. Pareciera que toda África estuviera más lejos de lo que en realidad está y no está tan lejos, ¿no? Ujú. Te vas hasta Mallorca y sigues navegando un día y medio más y te plantarías ya en África. Lo que ocurre es que por la situación actual es solamente, y yo no he estado, sería Túnez, ese tipo de costas, ¿no? Pero Ujú. meterse
hay sitios donde no hay ni infraestructura ni son recomendables, ¿no? Para ¿Por navegar. el tema piratas y tal? O... Por el tema papeleo y por el tema infraestructura. Ok. No, Son yo suelto países... lo de los piratas por lo de las películas, ¿no? Hay alguna por ahí de embarcaciones asaltando, tal. No sé eso tampoco si realmente el Mediterráneo es un tema o más bien no. No, el Mediterráneo de serlo sería anecdótico, Ujú, pero por otras partes sí, por otros lados del mundo tienes que ir con ojo, porque hay zonas donde lamentablemente se hace complicado poder navegar y, y es una pena porque hay sitios muy bellos que uno le gustaría conocer, muy ujú. poco explotados, con poco turismo, que son los donde uno quiere moverse y sin embargo se hacen peligrosos y bueno, tienes que ir con ojo. Ya, ya, ya. Bueno, pues nada, pues bueno, tienes ahí toda una aventura adelante, ¿no? Tema del Atlántico y luego tienes planes también de quedarte por esa zona más tiempo o bueno, ya se irá viendo, ¿no? Sí, sí, a ver, yo tengo una ventana de unos cuantos años Ujú, y voy paso a paso. En claro, principio, mi idea es este año ya estar para octubre más o menos por Canarias ujú, y en enero hacer el salto del Atlántico. No lo haré directamente, bajaré a Cabo Verde, ujú, quiero pasar por ahí y luego de ahí pues ya haré el salto a las Antillas Menores. Y a sí, partir de ahí ya veremos. Ahí hay mucho sitio por conocer y bueno, lo siguiente y natural sería el Canal de Panamá. ujú. Eh, pero bueno, vamos con la calma, Poco a poco, ¿no? poco a poco. Sí, sí, Hombre, el sí. mundo es grande y desde luego pues hay muchos sitios que Muchos. visitar, ¿no? Así que bueno, pues ya nos contarás. Sí. Mm, y para alguien que a lo mejor te haya oído y yo qué sé, pues a lo mejor haya hecho sus piquitos y tal, pero o bueno, y esté empezando, pero diga, "Joder, pues sí que me gustaría a lo mejor hacer esto un poco más. ¿Por dónde aconsejarías a alguien empezar? Yo qué sé, está claro, tendrá que conseguir estos títulos que le permitan, porque el tema de los títulos, ¿cómo lo controlan cuando llegas a un puerto, te lo piden o cómo es eso? Cuando vas a comprar el barco, supongo que no, que será más bien cuando lo estás usando. ¿Cómo funciona eso? A Además ver, es internacional, son títulos totalmente internacionales, convalidados en todo el mundo. sí, los títulos básicamente son por el tema del seguro, sobre todo los títulos deportivos. Hay que dividir las titulaciones por deportivas y profesionales. Si es Ujú, profesional, entonces ya es más complejo porque, bueno, tienes unas atribuciones y se controla más, digamos, ¿no? Porque claro, estás teniendo personas bajo tu responsabilidad y seguridad, depende en este caso del patrón. Entonces ahí hay otra legislación, otros controles, no son tan internacionales, por así decirlo, ujú. pero básicamente un título deportivo, que es el título que, no sé, como el carnet de coche, por así, para establecer una Sí, analogía, es por el seguro. vale. Si tú tienes un tipo, cualquier accidente y no tienes el título, pues imagínate, Seguro no te va a cubrir nada, ¿no? Te va a decir tú. claro, y puedes incurrir en problemas penales también, porque claro, Sí. depende del accidente que tengas, o como mínimo el barco, si lo has perdido, pues no te lo van a pagar, porque está fácil la excusa, ¿no? Así que ¿Y es básicamente es eso. común que la gente navegue barcos, los maneje por ahí sin tener un título? No, no creo, no creo. Yo creo que no, que la gente... No, no creo. Y lo que me decías antes con respecto a cómo empezar, hay muchas maneras, depende de qué quieras hacer, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estuve bastantes años dando clases, Ujú, entonces, claro, típico, ¿no? Te ilusionas, como yo en su día también, y ya te quieres comprar un barco, ¿no? Y un barquito pequeñito, ¿no? Y vas mirando, sí, mira qué barato y tal. Entonces, lo que yo aconsejo es, en este caso concreto, es ujú, alquilar, alquilar. Alquilar sí, en diferentes partes del Mediterráneo
alquilar con amigos, que sale más a cuenta si fuera el caso, pero probar diferentes barcos y probarse uno, saber si es lo que uno quiere, saber si a tu pareja le va a gustar, por ejemplo, a Ujú. la familia, y a partir de ahí ir haciendo poco a poco, ¿no? Un barco, si no navegas más de 2 meses al año, no tiene sentido Te comprarlo. sale más barato alquilarlo, ¿no? Sale Y más además así barato lo puedes tener alquilarlo. directamente en el sitio donde quieras usarlo en lugar Sí, de tener que sí, llevar. Y, sí. ya. Sale más barato alquilarlo son menos problemas, porque tú luego ese barco está 8 meses parado, Ujú. 10, tienes un mantenimiento, unos gastos, entonces depende de la situación de cada uno, ¿no? También, pero en general se hace muy costoso y no es Sí. práctico, no es práctico, Pero yo he porque, tenido algún cliente que lo que hacía era vivir en su barco. Lo tenía parado prácticamente todo el claro, año y dormía ahí. claro. Y tampoco, vamos, no sé cuánto le saldría el alquiler y todo esto, ¿no? Del amarre, pero el tío estaba ahí viviendo en el barco tan feliz. Sí, sí, eso se hace, ¿eh? Se hace bastante por aquí, sobre todo con el tema del alquiler hoy en día. Tener, Casi claro, sale más a cuenta. sí, sí, exacto, a la cuenta. Lo que pasa es que Sí. entonces ya son barco viviendas, son barcos que prácticamente no se mueven, hay algunos que ni se Ujú. mueven y hay otros que Sí. se mueven bien poco, ¿no? Ujú. Porque además cada día que si tienes que salir, tienes que ordenar la cocina, la tele, claro, Y porque que si estás no superviviendo se te cae para que todo, el ¿no? barco Es se mueva un como, poco. sí, claro. Hombre, como una autocaravana, ¿no? O sea, lo mismo, si la tienes Más o ahí quieta menos. todo el año, pues Sí, 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 luego si sí. quieres moverlo, pues tienes que recoger las cosas. Sí, 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 sí. Esto por aquí hay bastante, bastante. La gente, hay puertos en concreto donde hay bastante movimiento y hay, bueno, gente que vive, sí. Pues nada, Adrián, muy interesante todo lo que nos has contado. Espero que, bueno, pues para los que hayan visto o vayan a ver este vídeo también. Y eso, pues ya nos contarás qué tal tu aventura por el Atlántico. Y eso, pues un placer haberte tenido por aquí. Gracias, Adrián. Lo mismo para ti. Buenos Ah, vientos, como dicen, en el mar, eso mismo, la mar. en la Pues mar. Sí. nada, que vaya muy bien. Venga, un abrazo.